Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estar en Tepanclato, programa por internet de la revista Tepanclato, difusión de la cultura jurídica. Pues hoy, jueves 13 de agosto del 2009, nos da mucho gusto tener con nosotros al maestro David Efrén Romero Sastre, distinguido abogado postulante y catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, con un tema que está candente. En estos días ha habido muchas controversias. Yo creo que ese tema está ad hoc para lo que tratar el día de ahora con mis compañeros, la legalidad de México. Me voy a permitir presentar a cada uno de ellos que me hacen favor de estar conmigo cada 8 días en este programa. Por favor, adelante, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer como cada jueves estar con ustedes y igualmente poder entrevistar en esta ocasión al maestro Efrén Romero en un tema tan interesante y tan controversial. Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio Cárdenas Caballero. Un gran honor el poder estar en esta mesa compartiendo con grandes amigos, con grandes personalidades como es el maestro David Romero, mis compañeros, en este caso el doctor Enrique, Roberto, Gino. Muy buenas noches, Renatas. Iniciamos el tema del día de hoy tan importante, la ilegalidad en México. Buenas noches, servidor Gino Alejandro García Miranda, igual con mucho gusto acompañándonos en esta ocasión con el maestro David Romero Sastre, gran amigo y gran conocedor de este tema, así es que va a estar muy interesante estar a esta hora compartiendo con ustedes y con nuestros amigos cibernautas. Bien, así de igual manera queremos dar las gracias a las personas que hoy nos visitan. Una gran maestra que nos acompaña, que es la maestra Silvia, que está con nosotros, y otra persona que la acompaña, que es su mamá, que está apoyándonos, y van a llegar otros alumnos. Gracias, Silvia, por estar este día con nosotros en este programa que es tan importante, hablar de derecho. Muchas gracias, Silvia. Bien, quisiera darles las gracias a todos. Recuerden ustedes, nos pueden mandar un correo electrónico, con todo gusto un email, es tepanclatoenvivo@hotmail.com. Nuestro número telefónico es 55 64 8373. Recuerden que es un programa para difusión de la cultura jurídica, entrevistas, debates, consultas, opiniones, comentarios y denuncias. Sobre todo, recordarles a ustedes que nuestro pensamiento es por un derecho que sea ley universal de libertad. Y para entrar ahora sí rápidamente a lo que es el día de ahora, que es un tema apasionante, voy a permitirme presentar a mi compañero del día de ahora, David Efrén Romero Sastre. Voy a omitir en esta ocasión la fecha de nacimiento porque no, ¿verdad? ¿Sí se puede? No, claro que hoy no lo decimos. Bueno, tampoco voy a decir si es casado o soltero, también se queda ahí, porque digo, ¿qué tal si el día de ahora alguna cibernauta, maestro? Tampoco voy a decir eso. Su correo electrónico, claro que sí, es david.romero@yahoo.com.mx, y si hay alguna duda, el maestro con todo gusto se los da de nuevo a toda la gente. Bueno, su formación académica, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho. Se tituló con la tesis profesional Los grupos de presión en el Estado Mexicano, marco jurídico y repercusiones políticas. Posgrado, especialidad en Derecho Penal en el Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y tiene la maestría en Ciencias Penales del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Laboralmente fue agente del Ministerio Público, postulante, posteriormente también fue proyectista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consejero electoral y catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Ese es brevemente el currículum del maestro David Efrén Romero. Y para entrar rápidamente en el tema, maestro, si usted me lo permite, quisiera preguntarle, ¿por qué el tema la ilegalidad de México? Adelante, maestro, sea usted bienvenido. Gracias, muchas gracias a todos ustedes aquí, creo que a Tepanclato, gracias. Y además de agradecerle el reconocimiento sincero por este esfuerzo, por estas actividades a diario que se están llevando, las entrevistas que se realizan en diferentes temas y con diferentes especialistas, lo cual creo yo que es muy provechoso. Hemos escogido
este tema de la ilegalidad en México, porque yo he pensado que uno de los grandes problemas del derecho, cuando menos en México, podemos hablar ahora ya a nivel global, ya casi todo se trata así, a partir de la globalización, pero cuando menos en México el gran problema, creo yo, del derecho es su aplicación. Muchas veces nos encontramos ante situaciones de cambios de ley o de surgimiento de nuevas leyes, circunstancias novedosas que aconsejan la creación de distintas leyes y nuevas leyes, pero yo seguido me pongo a reflexionar cuando veo alguna noticia de este tipo, que ya el Congreso está por aprobar alguna ley o está discutiendo alguna ley, me pongo a pensar por qué no nos ocupamos también en cuanto a la aplicación eficaz del derecho. Creo yo que es un rubro un tanto así olvidado, un rubro un poquito descuidado por parte de todos aquellos que nos toca de una u otra manera la aplicación o el estudio del derecho. Inclusive me refiero a los académicos, ¿no? Creo yo que hay pocos estudios en cuanto a la aplicación del derecho. Entonces, a partir de este pensamiento que yo cotidianamente tengo, es que creo yo que se da la ilegalidad en México, es decir, la no aplicación de la ley, la no aplicación del derecho. Y claro que la importancia de esto que menciono muy brevemente es enorme, porque está inscrito esto dentro de lo que es el Estado de Derecho. Si los estados modernos pues se rigen por un orden jurídico. Sabemos que la evolución de la ley, de la evolución del derecho, es a partir de los estados absolutistas, a donde la concentración del poder se da en una sola persona o en unas cuantas personas. Entonces, poco a poco, a través de la historia, se fue deduciendo, y a través de muchos acontecimientos históricos muy importantes que se dieron en la vida, en la historia de Occidente, que el Estado tendría que ser un Estado de derecho. ¿Para qué? Para limitar ese poder del gobernante, para que ya no se diera de manera absoluta y personalizada en el gobernante, sino que tuviera límites y hubiera respeto a la persona humana. Entonces, el Estado de Derecho más que nada está enfocado hacia la actuación de la autoridad en la legalidad. También podemos entender el Estado de Derecho como la aplicación en lo social. Es decir, todos los ciudadanos estamos obligados, al pertenecer a un Estado, a una sociedad, a una comunidad, estamos obligados a respetar y en lo que nos corresponde, en lo que nos toca, a aplicar la ley o a que se aplique adecuadamente la ley. Pero más que nada ese Estado de Derecho siempre ha estado enfocado hacia el gobernante. De ahí que exista en cualquier civilización moderna el principio de legalidad. El principio de legalidad, como sabemos, básicamente dice que la autoridad no puede hacer sino lo que le está expresamente determinado o a lo que está expresamente facultado en la ley. Aquello que la ley no menciona, pues no puede la autoridad llevarla a cabo o actuar fuera de lo que establezca la ley. En este sentido, creo yo que en México pues nos corresponde poder encaminar toda una educación. O sea, yo lo vería esto como
desde el punto de vista sociológico, en encaminar una educación hacia la aplicación de la ley por parte de la autoridad. Creo yo que en mucho el gobernante tiene que ver con esa falta de aplicación del derecho. Y por eso, con frecuencia se habla de impunidad en México, ¿no? Es muy común alguna plática, y plática ya no digamos a nivel académico, sino simplemente una plática de café o plática de banqueta. Podemos escuchar que se habla de la impunidad, se habla de la corrupción, ¿no? Que eso también es parte propiamente de la ilegalidad. Yo creo que para enmarcar esto o ejemplificar esto que estoy diciendo, pues bastaría poner algunos ejemplos, unos ejemplos muy prácticos, muy comunes a todos nosotros, de los que nos hemos enterado recientemente. El día de ayer nos enteramos de una resolución simplemente de la Corte, de la primera sala, donde se determinó sobre la legalidad de los procesos que se le siguieron a 26 indígenas, ¿no? Con relación a la matanza de Acteal de diciembre del 97. La primera sala de la Suprema Corte determinó que hubo ilegalidad en los procedimientos. No contaron estas personas con un adecuado proceso, una adecuada defensa. Enfatizaron los ministros de que no estaban determinando entre si eran culpables o eran inocentes, sino simple y sencillamente que el procedimiento que se les siguió a partir de la averiguación previa en la Procuraduría General de la República y después ante juzgado fue ilegal, ¿no? Entonces ahí vemos como la importancia de este tema, la importancia de que en México pues, nos ocupemos un poquito más sobre estas cuestiones, sobre la aplicación del derecho. Entonces, independientemente de que efectivamente que parece ser que los mismos, las mismas víctimas o los familiares de las víctimas los reconocen a estos señores que fueron detenidos, se les acusa se les hace la imputación directa, se les reconoce, se dice que de hecho forman un grupo paramilitar y que efectivamente el día de la matanza ellos fueron los que ejecutaron, ¿no? Accionaron las armas en contra de este grupo de personas que se encontraban en un templo, y aún así, bueno, pues vemos que quedaron libres el día de ayer 20 personas, y con la posibilidad de que los otros 6, porque se concedió el amparo a los otros 6 para efectos, pudieran quedar en libertad, ¿no? Entonces ahí vemos lo grave que es en realidad en México la ilegalidad, como por el afán podría ser en ese caso de ser protagonista la Procuraduría del régimen de Ernesto Zedillo en ese caso, pues con ese afán, bueno, pues ahí está, y rápido, vámonos, no tienes oportunidad de nombrar abogado, no tienes oportunidad de comunicarte, no tienes oportunidad a tener un intérprete, que eso fue muy importante en este caso, parece que no hablan el español o no lo hablan suficientemente bien como para entender ya en un proceso una acusación y todo lo que conlleva esto. Entonces un intérprete, ofrecer pruebas, una serie de garantías que están en la Constitución, principalmente en el artículo 20 constitucional, y por esa razón, bueno, pues por habérsele violado esos derechos, quedan en libertad, ¿no? Es decir, todo lo que se hizo no tiene ninguna validez. He ahí entonces muy rápidamente, así a grosso modo, mencionar un hecho muy recientísimo, ¿no? El día de ayer. En este caso, la Corte me pareció que resolvió adecuadamente. Si yo vengo a hablar y vengo a decir aquí que me ha preocupado la ilegalidad en México, independientemente de que estas personas sean culpables o no, creo que lo que primero debe prevalecer es la legalidad.
es la garantía para que nuestra sociedad sepa que cada ciudadano será respetado por la autoridad. Entonces, independientemente de la culpa, de la responsabilidad que puedan tener, yo creo que en principio debe de aplicarse la legalidad. Y decía yo que en este caso a la Corte le tocó aplicar la legalidad, pero sabemos que no siempre es así. Hay casos en los que la misma Corte ha protagonizado momentos en nuestra historia en que precisamente es el actor de la ilegalidad. Y yo diría que en contraposición a este hecho, esta determinación del día de ayer, también tenemos la resolución que en determinado momento emitió la Corte respecto al caso de Atenco. En esa ocasión se dijo que sí, que había algunos culpables y que se habían cometido algunas ilegalidades, pero que no se podía determinar quiénes habían sido exactamente, ¿no? Nosotros pudimos ver, nos tocó ver escenas por televisión en donde de una forma brutal la Policía del Estado de México y la Policía Federal Preventiva irrumpieron en esta población de Atenco y a punta de bayoneta, por decirlo así, a macanazos y a golpes y con lujo de violencia, pues sacaron a todos de ahí y se los llevaron. Y bueno, va terminando en una de las metas que ha tenido es una sentencia al líder de Atenco, a Valle, por más de 100 años de prisión, ¿no? Después de esa ilegalidad con la que se actuó. Entonces, bueno, ahí creo yo que la Corte también se ha quedado corto y ha incurrido en algún tipo de ilegalidad. Los ejemplos pueden ser muchos y muy variados, ¿no?, acerca de la ilegalidad. Yo podría referirme, por ejemplo, al concepto de salario mínimo que nos da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un concepto que en nada tiene aplicación dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra economía. Dice más o menos esta disposición en el 123 constitucional que el salario mínimo deberá de ser suficiente y bastante para que el trabajador viva dignamente, él y su familia, algo así más o menos reza pero sabemos que el salario mínimo, bueno, ya nadie le interesa saber en cuánto está, ¿no?, si no es para aplicar multas. De hecho, ahorita yo podría preguntar si alguno de ustedes sabe en cuánto está el salario mínimo. Sí, a lo mejor le puedo decir, pero es parte de la ilegalidad y lo vemos, ¿no? Claro que sí. Y sirve que indagamos cuánto es el salario mínimo. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373, 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan.
Muchas gracias, estamos de nueva cuenta, estamos aquí guaseando con nuestros compañeros. Adelante, maestro, por favor. Sí, gracias. Sí, mencionaba yo acerca del salario mínimo que la Constitución da un concepto que debe ser suficiente, ¿no?, para cubrir las necesidades del trabajador y de su familia. Y sabemos que el salario mínimo está en 50 y tantos pesos, 54, 56 pesos, que de ninguna manera alcanza a satisfacer esas necesidades primarias del trabajador y de su familia. Entonces, he ahí otro caso, creo yo, de ilegalidad. La Constitución dice que ese debe ser salario o bajo, cualitativamente debe de cubrir esas necesidades, ¿no? Y cuando en la Comisión de Salario Mínimo le toca fijar cuál es la cantidad que va a regir para el periodo que sea, regularmente es anual, dice, bueno, pues se le aumenta 2%, 5% y tenemos que queden 50 y tantos pesos, ¿no? Que no le servirá para transporte si acaso al trabajador. Entonces es un caso de ilegalidad, ¿no? ¿A quién le toca? ¿Por qué la Comisión Nacional? ¿A quién le toca? La Comisión Nacional de ¿Pero Salario a qué Mínimo. pertenece la Comisión Nacional? La Trabajo. Secretaría de Trabajo, creo que Sí. tiene cierta dependencia. Comisión mixta. Es decir, es una comisión formada por Mixto. el secretario de Trabajo, empresarios, trabajadores. Entonces, ahí la Comisión Nacional de Salario Mínimo debería de respetar ese principio que se ha llevado a la Constitución como garantía social, que siempre se ha manejado en México, que dentro del derecho constitucional lleva la mano, ¿no?, en cuanto a garantías sociales. Y bueno, fijar un salario, pues estamos hablando de 500, 600 pesos diarios, ¿no? Si fuera el caso. Debería de ser en dólares, ¿no? Pero- Ya estás diciendo que está pidiendo. Me puedes pedir. o en UDIs, ¿no? Como sea, Pero es una utopía eso, ¿no? ¿no? No, sí, claro, pero No, pero digo, es una utopía, pero debe de ser. está, pues entonces que no lo diga así la Constitución. Mejor que hable de no sé, de un salario simplemente, y que no nos diga que debe cubrir todos esos rubros y esos conceptos. Entonces a mí me parece que eso es parte de lo que sufrimos o de lo que sufre nuestro derecho, la ilegalidad. Quisiera ejemplo, poner otro ejemplo muy cotidiano, que a nosotros los litigantes nos es muy común. Cuando llegamos ante el Ministerio Público, porque nos han pedido que acudamos a defender a alguna persona detenida, es muy común que lleguemos ante el Ministerio Público y le pidamos nos permita hablar con el presunto responsable, con la persona detenida. Y cuando uno le dice al Ministerio Público, licenciado, ¿me permite hablar con el detenido?, le contestan a uno con una expresión como si nos hubiéramos dirigido a ellos hasta con un insulto. Le dicen a uno, ¿cómo cree, licenciado? ¿No? ¿No es eso? Eso en Alemania. Sí, ¿no? pues. Entonces, así pasa, es muy común eso, ¿no? Que no le permitan a uno hablar con el detenido cuando, claro, sabemos que el artículo 20 constitucional establece que no se podrá incomunicar a una persona que se le haya detenido, que esté privado de su libertad por alguna situación ahí que considere bastante el Ministerio Público, y que se le permitirá hablar con el defensor. Es lo primero, el principio de defensa. Le dicen a uno, ¿cómo cree, licenciado? Usted va a tener la oportunidad de hablar con su cliente una vez que salga a declarar. Y sabemos que el Ministerio Público tiene 48 horas para resolver la situación de un detenido. Desde el primer minuto, el Ministerio Público, claro, empieza a integrar la averiguación y la empieza a integrar en contra del presunto responsable, ¿no? Lo que a mí no me parece muy exacto, pero así lo hace el Ministerio Público. Lo empieza a integrar en contra del presunto responsable, y todas las pruebas que de las que se va llegando son en contra de él, y el presunto responsable ni se ha enterado. Ya por ahí de la hora 40 lo sacan a declarar y le dicen, ahora sí, ¿qué tienes que declarar? ¿No? Y en ese momento, y ahorita en la hora 40 te nombro a tu defensor para que te defienda, ¿no? Es lo que regularmente se hace.
Cuando desde el primer minuto tiene claro la calidad de detenido, se está imputando alguna conducta ilícita, y desde ese primer minuto pues tiene derecho a defenderse. Y lo primero para defenderse es que nombre a su defensor, que hable con él y que lo nombre, ¿no? Porque dice además la misma Constitución que el defensor podrá estar presente en todas las diligencias que se lleven a cabo dentro de la regulación. Entonces, claro que nunca lo hacen así. Todas las diligencias las practican en forma secreta, en forma subrepticia, por acá, muy por debajo de la mesa, y ya hasta la hora 40 supuestamente le hacen saber quién lo acusa, por qué lo acusa, qué pruebas hay en su contra, y va a decir, defiéndete, ¿no? Casi nada más bien para contar también con la declaración de él y acabar de integrar la deliberación. Entonces, eso es un caso típico de ilegalidad en México. Esto es muy común, y esto es algo que pues le puede pasar a cualquier ciudadano, ¿no? En cuanto se enfrenta por cualquier circunstancia ante una acusación del Ministerio Público. Un aparato. Decía yo hace un momento que se dedica el Ministerio Público a llegarse de pruebas en contra de, porque según se dice que el Ministerio Público persigue el delito. Pero también se ha dicho mucho que el Ministerio Público es una institución de buena fe y como tal es garante de la legalidad, o debe ser garante de la legalidad. Y antes de dedicarse a acusar, lo que creo debería de hacer el Ministerio Público en México, siempre lo debería haber hecho desde su creación en el 17, es ver que se aplique la ley adecuadamente. Y cuando no haya cuando no tenga un culpable, pues no lo tengo, ¿no? Y adelante, que le permita seguir gozando de su libertad. Esto es muy común también, ¿no? Ese es otro caso de ilegalidad. Yo creo que en México yo me gustaría tratar de reseñar todo esto que acabo de mencionar. Yo creo que en México, más allá de que existe un derecho escrito, se trata de un derecho costumbrista en muchos de los casos, porque como hemos visto, la ley dice una cosa, pero en la realidad vemos que se practica otra y se hace otra, un tanto así, pues, un sistema del common law, ¿no? Que es el derecho basado en la costumbre. Claro. Ni tanto así, porque yo creo que allá sí se respeta lo que dice la costumbre, pero se aplica de manera costumbrista. Vemos como el Ministerio Público, por costumbre, no le permite a uno hablar con el mismo. Vemos como los salarios mínimos, por costumbre, no se fija una cantidad por parte de la Comisión de Salarios Mínimos suficiente para que el trabajador viva dignamente. Vemos como los casos, en el caso que he citado de Acteal, bueno, pues se resolvió quizá pensando en que se trataba de un grupo paramilitar y no auspiciado, claro, por grupos poderosos, y no así en el Yatenco, que pues no, nadie defendía, nadie sostenía al grupo protestante, manifestante, y que a lo mejor todo el mundo nos cayó mal ya en las calles con sus machetes, pero que no tenían en ese sentido de quién apoyarse, ¿no? Entonces creo yo que en mucho se puede hablar de un derecho costumbrista y que debería de corregirse, ¿no? Debería de corregirse, porque esto nos lleva a cuestiones, por ejemplo, como ahora que se reformó el año pasado la Constitución, hubo importantes reformas penales, se dijo que se iba a incorporar el principio acusatorio a la Constitución. Yo me pregunté, bueno, es que no estábamos en un sistema acusatorio, ¿qué pasó, no? Que hasta que no se le pruebe al inculpado, al acusado, no se le pruebe la acusación, no, se le considerará como se le considera que no ha cometido el delito, ¿no? Entonces pues a veces nos queremos ocupar en reformar cuestiones que ya están en la ley, pero que no se aplican adecuadamente.
Muchas gracias, maestro. Adelante, por favor, para que salga Robert, para que entre cada uno. Yo ya tengo mis preguntas. Adelante, Robert. Bueno, es muy interesante todo esto de la ilegalidad. Ya hablamos de la no aplicación de la ley, del incumplimiento, la evolución de la misma, que bueno, yo creo que por razón de tiempo no nos va a dar oportunidad de hacer una reseña histórica, un antecedente de los inicios o cuáles son nuestros antecedentes, que nos podríamos ir hasta la época prehispánica, si hablamos con los tenochcas y todos con los tributos y todo. Finalmente había una forma de ilegalidad por el incumplimiento de los mismos, pero bueno, esa es una forma que por el tiempo no nos va a dar la oportunidad. Pero aquí tocó una parte muy importante, de decir, bueno, la norma existe, la formulación de la ley del Estado de Derecho se contempla, pero en realidad no la estamos aplicando. Aquí me gustaría conocer su opinión en relación de qué es lo que está sucediendo. ¿Tendremos una contracultura de la legalidad? ¿O por qué no la llevamos o no la aplicamos de esa manera la ley misma como tal? Sí, como no, gracias por la pregunta, muy interesante. Claro que yo al reflexionar acerca de la ilegalidad en nuestro país, pues también me he preguntado, bueno, ¿por qué no la aplicamos? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y yo he preferido encontrar el origen de esta falta de aplicación de la ley en el poder de ciertos grupos, sí, grupos de facto, ¿no? Yo creo que esa es la situación. Por ejemplo, nosotros, retomando la cuestión del salario mínimo, yo creo que el salario mínimo no reúne esas cualidades, la cantidad para poder satisfacer esas necesidades, porque hay grupos de interés y grupos de presión y grupos que interfieren para que no se dé. Yo creo que ahí necesariamente estamos hablando de los empresarios, de los grupos que detentan el capital. Yo siento que es por ahí. Habría que ver cada caso en el que no se aplica la ley para poder determinar cuál es ese grupo de facto que esté interviniendo para que se esté dando la ilegalidad. Por ejemplo, las prisiones en México, que es un gran tema también, que podríamos tener sesiones aquí enteras. Yo creo que hay grupos que han privatizado las prisiones y de todo cobran, y a ellos les interesa tenerlos así, a esos grupos claro que actúan principalmente dentro del gobierno, y por eso es que no se aplica la ley, la readaptación, ¿no?, del delincuente a la sociedad, ¿no? nunca se da porque primero está de cobrarles el obtener provecho ahí económico de toda la gente que se tiene y repartirse millonadas y millonadas, ¿lo saben? Y yo creo que así en particular cada caso habría que ver qué grupo de facto es el interesado en que la ley no se aplique. Creo que es por ahí, ¿no? Sí, maestro, yo creo que aquí, para no confundirnos, no tendríamos que establecer la no cumplimiento de la ley con la aplicación de la ley, porque en los casos, si bien es cierto que usted nos ha mencionado como es la situación de lo que resolvió la Corte, se ve que aparentemente se aplicó la ley conforme no fue legal, pero aparentemente todo fue mediante un estricto apego a derecho, hasta que tuvo que llegar hasta la Corte para que consideraran que no fue legal. La cuestión de los salarios, pues igual tratan de cubrirlo con la situación de que efectivamente se están
esta comisión da una cantidad, pero aparentemente se aplica la ley, aparentemente. El Ministerio Público efectivamente no permite hablar con la persona, pero ahí corresponde precisamente a nosotros como abogados pues tratar de que esto cambie, ¿no? Porque aparentemente se aplica la ley a su manera. Efectivamente, como dice el maestro Roberto, tenemos todo un cúmulo de disposiciones legales que efectivamente no se hacen cumplir, pero también es importante que los abogados traten de que esto cambie, que no nada más nos estemos pensando en la ilegalidad que existe en México, sino más bien que efectivamente se cumpla con la legalidad. Luego entonces, aquí mi pregunta va encaminada: ¿qué es lo que se debe de hacer para efecto que efectivamente estas leyes que existen se cumplan eficazmente? ¿Qué es lo que realmente debería de acontecer, maestro? Vamos a una pausa y enseguida regresamos para comenzar. Maestro David, por favor. Sí, gracias. Pues esta pregunta tan interesante que nos hace el maestro Sergio, ¿qué es lo que se debe de hacer o qué es lo que se puede hacer para que la ley se cumpla? Pues ahora sí que debemos convocar a una convención, ¿no?, interdisciplinaria, de abogados, de politólogos, de sociólogos y todos aquellos profesionistas que de alguna manera creo tienen que ver con la evolución de una sociedad, para que nos pudieran decir qué es lo que se tendría que hacer en México para aplicar. Pero yo quisiera decir que yo creo que la aplicación de la ley en México está más que nada en el servidor público, en el gobernante. Muchas veces la gente, los políticos, tratan de dispensar la corrupción en México diciendo, muchas veces lo he escuchado en discursos, en entrevistas, en conferencias, tratan de dispensar diciendo que para que haya corrupción se necesitan dos, ¿no? Y que el ciudadano no le entrara, pues no habría corrupción.
les dicen simple y sencillamente. Pero bueno, se olvidan de que el cohecho, que es el delito tipificado en el Código Penal y que recoge precisamente la conducta de la corrupción, puede darse nada más del servidor público, es decir, de aquel que pide, ¿no? Pide alguna dádiva por hacer o dejar de hacer algo. Entonces ahí no están participando dos, de acuerdo a la conducta tipificada por el Código Penal, y que en muchos casos se da en el servidor público. Pero además, no solamente existe el cohecho así señalado como conducta unilateral del servidor público, también existe en el Código Penal el delito de extorsión, que es mucho más grave. Es decir, el ciudadano está en una posición muy endeble para tener la voluntad de participar o no participar en un acto de corrupción. El servidor público sí tiene una posición privilegiada, a donde exige, a donde presiona, a donde no le deja, en la mayoría de los casos, no le da otra oportunidad al ciudadano más que participar de la corrupción. Entonces yo siento que por ahí es donde se debe de atacar y se debe de ver qué servidores públicos, qué instrumentos de control, qué instituciones debemos de inventar, idear, para que en realidad la ley se aplique. Es algo muy complejo y habría que hacer todo un estudio y todo un proyecto enorme, ¿no?, a nivel país y a mucho tiempo para lograr algo así. Pero sí creo yo que parte mucho del servidor público. Dino. Gracias. Bueno, aquí me gustaría hacer algunos apuntes rápidamente para que nos regara un comentario más el maestro David Romero. Para mí el salario mínimo es una unidad referencial como el peso, como una moneda, porque sirve para fijar multas en tantos salarios mínimos, sirve para referenciar en los aumentos de renta, porque el índice del incremento de los salarios mínimos es el que se va a aplicar en el aumento de una renta, también el índice de precio al consumidor, y para topar la prima legal de antigüedad también. Es un valor referencial. En la mayoría de los casos se refiere a 1000 cosas menos a un respetuoso salario mínimo que debe tener un trabajador, ¿no? Bueno, pero sí hacer hincapié en lo que decía el maestro Sergio Cárdenas, en el sentido de dejar bien distinguido en lo que es un problema de legalidad con un problema de eficacia. ¿Por qué? Porque el tema de la eficacia, solamente hasta donde yo sé, lo habían tocado dos tratadistas importantes, que eran Hans Kelsen, que se atrevió a definir que el hecho de que el hombre cumpla o no, aplique o no la norma jurídica, es un problema de la eficacia del derecho. Y como se le acabó su tinta y su tiempo para escribir más sobre el tema, lo prometió para una siguiente obra que él escribiría, y lo alcanzó la muerte antes de poder escribir sobre la ineficacia del derecho a la eficacia. Tiempo más tarde lo retomó Luis Recasens-Sitges y acordó la misma definición de Hans Kelsen y prometió que en una siguiente obra lo trataría, y llegó primero la muerte. Entonces, yo no vayas a prometer aquí tratar el tema, pero es importante entrarle desde el punto de vista filosófico jurídico o sociológico jurídico para reflexionar sobre este tema. ¿Por qué? Porque lo están encauzando a que es productor de crisis sociales. Es un ingrediente que provoca crisis sociales, como una consecuencia de la que hay que advertir. Y dos, la única posibilidad de remediarlo cuando ya está todo contaminado es la educación. Desde los primeros sitios, que es el hogar, las escuelas, hasta la consecuencia última, porque no hay de otra. Se va a generar lo que hemos tratado aquí en otras ocasiones, y que llega a haber las crisis completas, porque el derecho no está ofreciendo uno de sus fines, que es la seguridad jurídica. Cuando el particular ya no tiene seguridad jurídica, se quebranta el equilibrio social. Entonces, sobre estas advertencias me gustaría escuchar su comentario, maestro. Sí, maestro, tiene usted la palabra. Claro que
expuesto así muy brillantemente por parte del compañero Gino, pues ha tocado aspectos muy importantes y además que como temas creo yo que son muy amplios. Sin embargo, efectivamente la educación yo creo que es un renglón esencial, primordial, ¿no? Ahí yo diría muy brevemente, por cuestión del tiempo, que necesitamos nosotros establecer una educación que produzca humanistas y no simplemente técnicos, ¿no? Entonces yo creo que cuando haya de veras la formación humanista en los alumnos, en nuestras aulas, ahí entonces podemos hablar de la aplicación de la ley. Podremos irnos olvidando de la impunidad, de la corrupción, ¿no? Y de todos esos males. Yo creo que es importantísimo. Desafortunadamente creo que vamos en sentido contrario. Siempre es hacia la especialización, y la especialización muy técnica, y no importa el humanismo, ¿no? El hecho reciente también es el intento de suprimir la materia de filosofía de las preparatorias. Eso es gravísimo, ¿no? Fue un intento, qué bueno que no se logró. Ahí está otra vez la materia de filosofía. Pero bueno, pues ese es olvidarse de la formación humanista del profesional, ¿no? La filosofía de las preparatorias en la misma universidad. En las preparatorias. Por eso en la misma universidad. Yo creo que en la Universidad Nacional, me imagino que ni siquiera ni de risa lo pensaron, ¿no? Claro. Pero sí, dentro de los programas de CEP, hacia las privadas y hacia las que dependen de CEP. Ver eso, ¿cómo es posible? Entonces yo creo que es una cuestión esencial, ¿no? La formación del ser humano. ¿Por qué? Porque el técnico, bueno, pues nada más se dedica como pues, dentro de su espacio muy limitado, de su quehacer, a resolver ciertas cuestiones muy técnicas, ¿no? Y a querer formar parte de un sistema económico de consumo y de bienestar, y de a toda costa tener privilegios, ¿no? Los mayores que se puedan, tener residencias, contar con autos, viajes, lo que sea, a costa, claro, de los demás y de muchas veces de la miseria y de la pobreza de otros. En cambio, aquel que está formado dentro de una conciencia social del papel que juega como profesional, entonces él, olvidando un poquito los privilegios personales que pudiera tener, va a estar ocupado en estar aportando hacia la sociedad. Que la sociedad le dé y que pueda subsistir y pueda vivir cómodamente, pero al mismo tiempo que pueda estar aportando. Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Haremos una pausa. Robert, para irnos una pausa y regresar. ¿Preguntas? Yo nomás le voy a hacer una, ahí ya la tengo, pero ustedes quieren, porque yo con esta, a mí me gusta mucho esto. Y le acabo de dar una tesis de la licenciatura de Venante. Yo nada más completando lo que dice el maestro, efectivamente, o sea, desconozco en relación a las preparatorias de filosofía. En relación a media superior, lo que es secundarias, técnicas, eso sí, duró años que no se retiraron las asignaturas de civismo, ética, valores, que está, y que bueno, fueron las partes primordiales o los cimientos de una adecuada educación de años anteriores que formaron los profesionistas actuales, pero al quitar eso, bueno, pues se pierde y efectivamente no se tiene esa estructura cultural para que lo podamos hacer. Y yo creo, a reserva de conocer su opinión, maestro, que se hace necesario generar o crear un proyecto a mediano o largo plazo, hablando esto a 20, 25 años, de una educación cultural globalizada, o sea, en todos los aspectos, para efectos de que las futuras generaciones erradiquen estas características de la ilegalidad, de la injusticia, de los que ya se hayan formalizado los valores y todo eso, que sería la parte importante, porque esto a la fecha lo hemos perdido, o sea, no lo tenemos y se ha generado en muchos aspectos y lo vemos en la vida diaria, o sea,
en la ilegalidad o los principios como tales pues nos han modificado la vida diaria. O sea, eso es yo lo que podría señalar al respecto. Bueno, vamos a una pausa y ya regreso, si me permite, más una preguntita. Sí, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias. Yo nada más, antes de, quisiera hacer una acotación y no una pregunta al maestro. Piense que sirva de reflexión para lo que el punto que estás tocando ahí. Estás tocando grupos que tienen intereses. Yo quisiera tocar un punto de vista que casi la gente no lo toca. Si ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes sepan o lo han visto alguna vez, incluso un ex senador ganó un asunto así. ¿Y qué despachos son los que ganan estos asuntos? ¿Qué fuerza económica tienen y de dónde? ¿Y a quién representan por el tema que está tocando? Yo nunca he visto que un juez pueda litigar o un magistrado, ¿verdad?, que vaya y se presente. Y en cambio, dentro de una diputación, una senaduría, ni he visto que un senador o un diputado hacen leyes inconstitucionales, pero y un castigo de tanto. Un servidor público podría hacerlo, nuestro Roberto, que inmediatamente que le aplican la ley federal de responsabilidad, pero inmediatamente a un juez igual, ¿verdad? Bueno, les digo esto porque ¿cuántos senadores o un senador hizo eso? Les voy a decir rápidamente para que sirva lo que tú estás diciendo. Hay restaurantes muy famosos donde dicen que no paguen el IVA, que ellos va por su cuenta, que el IVA no lo paga usted. Y hay tiendas comerciales muy grandes donde dicen, usted compre lo que quiera, el IVA lo pago yo. Entonces la gente está feliz. Pero ¿qué pasa si no se puede cobrar IVA en alimentos? ¿Pero quién va a poder cobrar ese IVA? ¿Podrá ser cualquier persona común y corriente? Pues tendrá que ser un despacho fiscalista. Y ganan. Y ustedes saben que acaban de ganar. Esto es para hacer una tesis. Y me decía Enrique, me decía, no, es que ¿quiénes son los que han ganado? ¿Quiénes son los que han hecho? Ganó una compañía Herdes, creo que fue Herdes, o Jumex del Valle. Jumex del Valle ganó por el IVA y se lo llevó un ex senador, sí, por su despacho. Ahí está, otra muestra. Como
todo se fue, pero estoy hablando de millones de pesos, de millones de pesos, porque se pueden dar ese lujo, no pagues eso. Pero se imaginan en una tienda comercial X, no quiero ni nombrar por no hacer publicidad, hasta que no la paguen, digo. Pero quiero que piensen ustedes, ¿qué tienda de ese, cuántos millones van a cobrar ellos al final? ¿Sí se acuerdan de esa suma? Millones de millones. Eso es, nomás se los dejo ahí, y ellos nunca se van a dar una ley que lo pueda hacer, porque son servidores. También ellos son servidores públicos, sí, pero no lo hacen, ¿verdad? Es otra que es interesantísima y toda para mí más fuerte, porque están eludiendo algo de millones que pueden entrar a las arcas para una universidad, para una escuela, para un aspecto social. Yo lo dejo ahí de tarea nada más, para una reflexión, David, y que a ti que te gusta todo. Y por último yo quisiera hacer una pregunta a usted, maestro. ¿Qué pasa cuando en la televisión nos presentan a X persona y que son detenidas y después de una breve aplicación, un pequeño interrogatorio, aparecen y que dicen que ellos hicieron todo, pero todo lo presentan en televisión y toda la gente estamos conmocionados ante la televisión, diciendo ¡qué bárbaros! Y ahora todos los que detienen son grandes delincuentes, ¿no? Es el jefe de los jefes del jefe, no sé. Quisiera que la gente lo supiera, porque ese es un fenómeno que se tiene que dar, se tiene que terminar, porque realmente lo que interesa ante la ley, hablando estrictamente de la ley, porque estamos hablando de legalidad. La persona que está ahí, él cuando confiesa, él habla en televisión, dice que sí hizo todo lo que hizo. ¿Tendrá alguna validez? Segundo, en el Ministerio Público, digo, después de lo que dice ella, no va a corroborar eso, pero muerto de risa lo dice, y luego en un juzgado va para atrás, pero aplican el principio de inmediatez. Y ese principio que nos dice que las primeras declaraciones son las que tienen validez, ¿no? Prevalecerán sobre las posteriores. Ya para casi despedirnos, maestro, adelante. Sí, bueno, yo creo que este tipo de situaciones que se han dado a través de la televisión, a donde detienen a algún personaje de la delincuencia o presuntamente personaje de la delincuencia y lo hacen confesar ahí ante las cámaras, pues definitivamente que no se puede tomar como una confesión. La figura de la confesión en la ley penal pues establece que se deben de reunir una serie de requisitos para que se pueda tomar como confesión, ¿no? Como bien sabemos, que se haga ante la autoridad, que será en este caso el Ministerio Público, que sea en presencia de su abogado, que se le hagan saber todos sus derechos y una serie de cuestiones que esté relacionado con indicios de lo que está diciendo, una serie de cuestiones que se deben de cumplir. El que manifieste ante las cámaras de televisión que él hizo o realizó determinada conducta, pues en un proceso no se debe tomar en cuenta, ¿no? Esa es la cuestión. Usted como abogado defensor quería... Ahora, recientemente usted como abogado defensor, ¿qué harían? ¿Podría sacar esas, como ayudarlo, pedir una copia a la televisora? ¿Le podría servir de prueba, maestro? Yo creo que sí. Hay formas de echar abajo una supuesta confesión y hay que trabajarlo. Un abogado defensor debe de trabajarlo mucho, con mucho cuidado, para poder echar abajo lo que pudieran considerar un Ministerio Público o un juez como una confesión. Ahora, recientemente los problemas que vemos en la aplicación de la ley o la no aplicación de la ley, recientemente vimos estas dos capturas de las bandas que secuestraron al niño Fernando Martí, y resultó que ahora fueron 2 secuestros y fueron 2 asesinatos. Tenemos ya detenidos hace unos meses a los de la banda La Flor y recientemente hace unas semanas a los de Petrichol, banda no sé qué, detuvieron también y que confesaron precisamente ante las cámaras. Entonces, bueno, pues aquí le vamos a hacer yo se la pongo más fácil. Apenas hace como 2-3 días en una televisora llegaron los reporteros y habían 3 personas golpeadas, estuvieron ellos ahí grabando y ellos pidieron explicación a la Defensa Nacional. ¿Qué pasaba? Salió en televisión a nivel nacional y nunca dieron contestación. Apenas ayer dieron contestación y estas personas les fue de maravilla, porque gracias a la televisora
pidieron informes a derechos humanos porque además no los dejaron pasar y otro helicóptero que estaba ahí con ellos se lo llevaron, llegó y no los dejó pasar y pidieron y tuvieron derecho a la fianza. Yo me imagino, si no hubieran ellos hecho eso, quién sabe qué les hubiera pasado, porque gracias a que intervinieron ahí y estaban todos golpeados, no sé si lo ven, apenas salen. Lo sacan en televisión y salen todos golpeados. Sí, golpeados, claro que. Y gracias a eso, digo, ¿qué tipos de debe a la televisora? Sobre todo a la ¿cómo se llama? Al reportero, que muchas veces hacen trabajos excelentes o trabajos. Y dice, bueno, para ellos creo que deja mucho que decir, pero en esta ocasión creo que vale la pena decir ese trabajo. Tuvieron libertad, Javi. Pues qué bueno, ¿no? Estamos ya terminando, maestro David. ¿Alguna pregunta antes de entregarle su reconocimiento? ¿Ustedes quieren hacer? Tenemos 4 minutos. Tenemos 4 minutos para despedirnos. ¿Alguien una reflexión? Roberto, yo una reflexión, pediría... un minuto cada uno. Bueno, yo en lo personal está 1 minuto cada uno y una reflexión del maestro en relación a cuáles serían las soluciones, que ya nos dio un esquema de cuáles serían eso, pero que nos los pudiera reiterar. Y yo creo que efectivamente en el sistema de Estado que tenemos se cuentan con las disposiciones, pero efectivamente hay problemas en cuanto al cumplimiento de las mismas. Por el servidor público, comentaba con Sergio también en relación a las situaciones extralegales, como son las instrucciones jerárquicas, las instrucciones de grupos, las cuestiones políticas, económicas, sociales, que determinan el cumplimiento o el incumplimiento de una disposición de legalidad, que ya no está tanto a veces en cuanto al servidor público, sino en cuanto a un superior jerárquico, ¿no? Entonces, ahí, reitero, yo creo que sería una cuestión de una política de cultura a mediano largo plazo para poder dar una solución a esta situación. Ese sería mi comentario. Sí, el comentario es precisamente sobre la situación. Cuando yo realizaba la pregunta era lo correcto en el sentido de la manifestación del maestro Gino, en el sentido de poderlo hacer, en virtud de que yo sí ahí difiero en el sentido de hacer una convención para llegar a una solución en cuanto a una solución que debe de ser educativa más que nada. Ese sería el comentario. Yo solamente agregar el punto de reflexionar sobre lo trascendente que puede ser este punto de la ineficacia del derecho. Revienta una crisis social más pronto de lo que se imaginan, porque ya hemos tenido también focos rojos de alerta y hay que tomar cartas en el asunto. 2, que es contrario a lo que muchas universidades particulares están desapareciendo la materia de filosofía del derecho, y que inclusive deberán de incrementar la nomenclatura de filosofía del derecho y sociología jurídica, que aquí no se conoce en ninguna universidad. En Alemania sí dan sociología jurídica, al igual que de filosofía del derecho, y antes era el nombre del seminario de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho en la UNAM, que era y de sociología jurídica. Entonces es importante retomar esos temas para invitar a la reflexión del análisis de la función social del derecho en una sociedad. Función social. David, tu comentario. Bueno, nada más brevemente, yo creo que definitivamente es multifactorial, ¿no? La causa de la falta de aplicación del derecho, la ineficacia del derecho, o bien la ilegalidad del derecho dentro de sus matices, ¿no? Creo yo que los principales es, claro, el educativo. Ahí tenemos una tarea enorme, y el otro está bien determinado en la conducta del servidor público. Creo que debe tener, de alguna manera se debe controlar, ¿no? Debe tener ciertos controles, pero sí es multifacético. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente la aplicación del sistema para adolescentes, que dijo la Constitución que se entraba en vigor en determinada fecha, y entró en vigor en el Distrito Federal, por ejemplo, en particular, entró 2 años después, creo más de 2 años después. Ahí creo que principalmente el factor fue económico, parece ser, porque no pudieron implementar
todo lo necesario para que entre el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un caso, es distinto, está muy bien determinado cuál fue el factor. Pero creo yo que principalmente el educativo y la cuestión de tener control sobre el servidor público. Bien, pues yo quisiera, a nombre de mis compañeros, entregarle al maestro este pequeño reconocimiento que une a todos los múltiples que sabemos que usted tiene día a día, pero sabemos que este lo va a querer más. La revista Tepanclato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento al maestro David Efraín Romero Sastre por su distinguida participación en el programa Tepanclato en vivo, transmitido el día jueves a las 21 horas a través de internet con el tema La ilegalidad en México, Distrito Federal, a 13 de agosto del 2009. Maestro, le entregamos esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también le queremos invitar a usted para que esté mañana con Lío Monserrat García, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. Ella acaba de ingresar a la preparatoria y va con el tema, te invito a leer un libro, va a proponernos el libro de Quimaira, y pues invitarlo a eso. Y yo, como mi última reflexión, yo quisiera decirles a todos nuestros cibernautas que nos ven, que yo creo que esto reafirma, y sin habernos puesto de acuerdo, reafirma que la educación es la base de todas las sociedades para poder salir adelante. No hay más. No tienen que buscarle los políticos ni nadie, pero tenemos que hacer una política sobre eso y hacerla real. Y qué mejor que los salvadores tenemos que participar en ello, porque sabemos el problema es latente. Maestro David, pase buenas noches. Gracias por todo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pase usted buenas noches. Nos vemos el día de mañana.